Ya de ahí comenzó, the reality of the industry and, Yeah, the negative hablemos- feedbacks and stuff like that. Y al final del día, you just gotta stick to your craft. Pero eso me lo dices un Rafa de 24. Como, Exacto. how was it really? Cuando... Oh, back then, Sí. I was probably, trying to... Estaba con enamorada, así Sí. que that really como helped me as well, como para Yeah. cope with all that stuff, porque era como... Someone who She- loves you is always, gonna she's be there for you. reassuring Pero sí, o sea, yo creo que a ese tiempo me pegaba súper, tipo, me pegaba Ya. demasiado. Te y bajoneaba ahí como en me el día. bajoneaba y claro, no era que me sacaba como que la motivación, pero definitely like made me get an ick, from it. Welcome back al White Dragon Podcast. Este episodio, ya digo de antemano, va a ser en mucho Spanglish. Estoy acá con un invitado que nos escribimos hace un par de meses. We didn't know how it was going to work out, pero it ended up working out. It definitely worked out. Rafa, thank you so much for coming to the podcast. No, thank you, en verdad. I've been looking forward for this, en verdad. ¿En serio? ¿Qué Always nice. supporting you y Yeah. obviamente estando ahí y apoyando la causa. Así que súper feliz para compartir contigo y talk about the journey, talk about life and Yeah. keep it flowing. I've never asked this to someone, but I would like you to introduce yourself. Bueno, ¿Quién eres tú? What's your title? What's your... Bueno, yo, my artist name es RAFV. Muchos me conocen como Rafa, Raf, Rafito, Rafita. Así que, pero I'm peruano que vivió toda su vida en Chile, casi que. Así que me acogió muy bien el pueblo chileno y todos mis amigos ahí del colegio y todo. Entonces, super great, background when it comes to, los amigos de colegio, la familia y... but yeah, artistically yo creo que I love songwriting, así que that's probably what's been motivating me ever since. Grew up a drummer desde chiquito, así que, it was the dream. The dream was music y Y aquí we estamos. just gotta push through. Ya. 100%. Amazing. Bueno, Rafa, como te dije antes de que empecemos con tu journey, lo que estoy haciendo yo ahora es que te voy a dar las cartas que son de White Dragon and you'll shuffle them, you'll give me one and I'll read it to you. Y Let's así do it. entablamos y entonamos White Dragon, baby, let's go. la conversa. Let's go. Sí, honestly, looking at you y saber que llegaste como... ¿Cuándo llegaste ayer? Yo llegué, hoy día estamos jueves, llegué ayer. O sea, llegaste ayer y estoy acá. Ajá. Amazing, what an honor. Así que, I think this is the intention of my trip, en verdad. Sí. I really wanted to do Yeah. this y... That was my humble flex a todos mis amigos, como Exacto. I have my first 100%, interviewee en la flying boom to see me. business, yep. Así que estaba en Perú, cerquita, así que aprovechando y además de visitar a la familia, los amigos, que ya amigos Eso, son como familia. Que la así familia no sepa que viniste en verdad por mí, pero bueno. Exactly. Ujú. No, let's keep it on the down low. Eso. All right, let's pick. Eso. We'll go with this one. Ya. Tu carta dice así. ¿Qué hacías los viernes en la tarde cuando salías del colegio? ¿Cómo te divertías? Well, Wow. let's not get that explicit. But to cut it short, en verdad, yo creo que I can go for, bueno, todo el tiempo era after school, jugar fútbol o jugar básquet, cualquier cosa así. Pero de todas maneras, yo creo que con mi grupo, con la banda que teníamos en el colegio. ¿Quién era la banda? La banda era OTL, Yeah. así nos llamábamos. Era el Franco y Santi y yo. Santi on the drums, Franco en la guitarra y yo cantando. Nice. Así que de todas maneras yo creo que if we can take it a senior year nomás, just leave the other 3 years on the past. Pero yo creo que for senior year we definitely estábamos just yendo a la casa del Franco y sitting on the ping pong table y haciendo un poquito de música. And, en verdad a mí me ha gustado mucho lo que era crear con una banda, más que nada, back in the day. Porque ahí es como, where you get your kick y todo eso. Y en verdad, yo creo que con Franco, en verdad, el amor que yo tengo a la guitarra, aunque I don't even play it, Yeah. tipo, es como, eso es lo que probably 90% of my songs or anything, is probably driven down to the guitar. Wow. Así que con Franco siendo
el guitarrista que es también, en verdad estuve muy afortunado para tenerlo ahí y poder trabajar con él los días viernes. Y con Santi también, bueno, Santi bringing in the whole production side, el sentido de como el software y todo. Y entonces, en verdad ahí comenzó todo el movement de la música. Heavy. Y ahí on the ping pong table, you know, ¿Sí? just where it started. Ahí fue como el first proyecto que hicimos, que era RMNISSIN. Y, you know, that's probably my Friday, Right. excluding Everything the else. rest. Pero Excluding the fun rest. times. Claro. Y always enjoyed it. Qué cool tu respuesta, no porque haya sido muy ad hoc a lo que recién me dijiste que tú eres un artista y eres músico, pero porque, bueno, para la gente que no nos conoce o no sabe cómo nos conocemos nosotros, fuimos al mismo colegio. Claro. We're not in the same grade, pero I could not picture you on your Friday, como a ese nivel, porque we didn't know each other back then. Claro. Nosotros, we had the pleasure of getting to know each other afterwards, which is always fun, como more mature and we're in different things. Claro. Pero actually, when I was preparing my set of questions para ti, Rafa te quería preguntar como what's your first memory con la música, porque siento que those things entablan mucho tu relación con la música and what it means to you. Sí, o sea, yo creo que one of my first memories is, bueno, antes de vivir en Chile, de como 2 años a los 6 años, viví en Miami un tiempo chico y ahí es donde I picked up los drums. Yeah. Y ahí es cuando me compraron mi first little, you know, baby kit, típico negro, así, perfect, unos platillos, and that'd be it. Pero de todas maneras estaba ahí just making the sounds y obviamente no sabiendo qué estás haciendo tampoco, pero aprendiendo el día a día y, claro, you know, trying to get better. No existía, claro, el YouTube, like, instantáneo de como YouTube videos and, like, how to play this and how to play that, pero that's probably one of my early days. Y bueno, mi madre también es una super cantante, así ¿En serio? No tenía cantante, idea. you know, interno, just, you know, for the family, para o para las amigas. Para el VIP access. Sí, nomás. así que ella, yo creo que también me inspiró mucho en ese sentido. ¿Pero ella te cantaba? No me cantaba a mí, pero hacía mucho karaoke en la casa con las amigas y todo pela. eso. Y hacía mucho de Olga Tañón, no sé si te suena de repente. Sí. Pero entonces sí, cantaba full. Así que yo creo que de ella probablemente saqué ese como oído de escuchar una buena cantante y en verdad buenazo. Tipo, Qué nice. Sí. Qué nice. Y ¿cuándo crees que fue como ese recuerdo que se te viene a la cabeza en que la música se transformó en un coping mechanism? Porque yo siento que el artista, y esto puede ser una interpretación, como que la música te empieza a acompañar de una manera mucho más trascendente que solo un oyente. Sí, de todas maneras. Yo creo que cuando a mí me gusta bastante escribir del amor y como just like romantic, you know, stories and stuff like that. Y yo creo que el amor, when I learned about love y todo eso fue, bueno, con nuestra querida, en que en paz descanse, la Miss Gonchi. Así que... ¿En serio? La Miss Gonchi, bueno, de las pocas clases de español que tuve, porque después me quité de español y tuve mandarín, porque I just couldn't do it. Pero con la Gonchi es que ella me enseñó el libro de El arte de amar, de Eric Fromm. Sí. Y yo creo que cuando leí ese único libro en todo el colegio... Sorry about that. Pero sí, yo creo que cuando leí ese libro y aprendí más o menos what love was all about y las diversas, you know, ways que love just branches out for the world, you know, for the people y yo creo que ahí como que más o menos captivó todo lo que quise hacer con escribiendo y songwriting and you know, writing stories about love or, you know, I'm not always writing about love, pero it's probably definitely something that me atrae mucho más a lo que quiera escribir. Qué bacán y me sorprendió mucho. La Miss Gonchi, una profe que teníamos de castellano, que en paz descanse. Correcto. Sí. Falleció hace poquito. Sí. Y ella era una mujer muy sensible, muy... Tengo ese libro firmado por ella, en verdad. ¿En serio? Sí. Porque yo me quité de español en 10th grade, halfway through the semester. Así que la tuve como un semestre, pero igual ella había tenido a mi hermano, a mi hermana, entonces como que ya me conocía, ya conocía el vibe. Claro. Así que nada, yo en senior year nos graduamos y el día fui con ese libro y le dije como por favor fírmamelo y tipo... Qué emocionante. En serio, yo creo que that just captured me. Obviamente Franco al lado era un gran amante, de la eso, de la literatura, poesía y toda la literatura. Entonces, ese libro yo creo que fue el game changer para mí en senior year.
Pero en fin, obviamente, la música es colaborar Ujú. con otra gente. Eso es Claro. lo que también me agarra, es lo que hago hoy en día también. Que es Claro. como me gusta just collaborate Right. con other people, si es que es un sound engineer, si es que es un artist, si es que es un producer, lo que Right. sea en la industria, y learn from them, porque y al final two brains are better than one, así que Sí, po. El eh, artista solo no surge. that's how you get better too, así Right. que you always want to keep on learning, Right. and that's love. That's Así que, Rafa, puta que me estoy riendo contigo, pero it's gonna be one like that. I know. It's gonna be like that. todo este interview va a ser así. It's gonna be like that. Rafa, quiero saber cómo fue escribir. O sea, primero, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba escribir? Y segundo, when was your first, like, very powerful love song? Yeah. Yo creo que cuando me empezó a gustar escribir, probably was in the breakup I had in a relationship. Ujú. Probably going into my senior year. ¿Ya? O sea, not into my senior year, pero right before senior year. Ujú. Entonces como que ahí ya empecé a agarrar más el lápiz and just like journal. Actually, tengo como Buena. los 3 Week Without Walls journals. ¿Ya? Están todos llenos de como lyrics nomás. Como que I Qué never bacán. wrote any... Sorry about that. I never wrote anything about, Nada del viaje. the life del viaje. De repente ahí como unos little como pressured homeworks. Claro, como Pero se de pasó todas bien. maneras esos 3 libritos se basaron en just lyrics y escribiendo con la banda, con OTL en el colegio. En el Ujú. colegio hacíamos más que nada covers. ¿Ya? But we did perform that one, our song. Ujú. Pero sí, y después yo creo que right after that, it's just been about breakups and, on the love stories y todo eso. And I mean, yo creo que when I graduated, that's when I dropped RMNISSIN I, porque Ujú. ahora ya saqué el 2. Sí, po. And reminiscing for me fue más que nada like a sense of closure when it Oh, came wow. to like my relationship with that person. Did you Entonces, find closure within yourself while writing? también, exacto. Yeah. Entonces como que I found closure within myself, acceptance of how it was, how it's been, and what happened during the relationship y todo eso. Ujú. I mean, at the end of the day, yo creo que everything just happens for a reason. You learn from that, you love Ujú. it, you gotta learn to love it. Sí, Y po. yo creo que ese first album, it was just raw. Lo grabamos todo on the ping pong table. Yeah. Así que definitely not the best sound, Yeah. pero definitely it was so raw y so like from the heart que and only the OGs remember that porque ya no están los platforms Sí, ni po. nada. Entonces only the Ahí está OGs, todo el boat crew ahí. exacto, todos los boys Cachando, viendo, y todos los homies entendiendo todo. saben de dónde viene Sí. ese álbum. Así Qué que nice. that was definitely it. Y Rafa, ya, te gradúas. Where do you go? What do you do? What's the vision? Me gradué y bueno, I try to follow, the time, el outline nomás of, trying to get a degree. ¿Ya? And I go to London y me voy a Londres y ahí estoy un año, pero al llegar a Londres como que yo ya estaba viniendo con este chip on my shoulder de como I want to do something with my like artistic career. Ya. And that's when, you start reaching out. You start reaching out a, Instagram, producers y stuff like that. Ah, ya, en verdad. Sí, just like reaching out. Literalmente. Literal. Just like, hey, como, are you interested in collaborating? Como, let's collab. Ya. Cosas así. Ya. Y bueno, justo, like, not even halfway through my first semester, tipo, me contestó Jay Oliver, que era mi productor y ya mi mentor in the game. Ujú. Y era un productor que había trabajado con Meek Mill y como con todo esto French Montana y todos estos artistas de la industria americana. Ujú. Así que definitely was a great link up, especialmente, Espérate, solo con un DM en Instagram. yeah, no, he picked up like that. Así que ¿Qué le escribiste? we definitely connected. I Yeah? mean, yeah, he's a Sagittarius, I'm a Sagittarius. Ahí está, así it's que the vibe, it's the energy. we connected instantly Yeah. y, he's been my brother ever since y en verdad le tengo mucho cariño porque you don't really get as many people in the industry to be real with you, especially when they need to like critique po. you y Sí, po. darte ese feedback that you need. Entonces yo siempre a él le escribo y I get exactly what he's on with his mind Yeah. and I love that. Tipo, hay mucha gente que se pone un persona o algo así to like maybe tell you something that you want to hear, pero sometimes you can't draw yourself through that. Pero sí.
¿Qué fueron una de las cosas que él te dijo que como que te marcaron al final? Que fueron raw, como... De él, yo creo que... Bueno, I mean, instantly cuando le escribí, like 2 weeks later or 3 weeks later, I was on a plane heading to Dallas a trabajar con él. Heavy. Me lancé, sí, Ya. and, you know, y recibí un muy buen apoyo también de mi familia por eso, Ya. porque obviously it takes a little bit of, you know, guts to, you know, just get on a plane and go somewhere, you know, you've Sí. never been. Sí, po. Y, Con alguien que no conocía exacto, en with persona. someone that you don't know, in the music industry también, Claro. entonces... Que puede haber sido puro... Que puede haber sido, cualquier you know, cosa. whatever, you know, Sí. my family was praying that my kidneys weren't gonna get stolen. Pero, that's just a little raw talk. Pero sí, o sea, ahí me lancé y yo creo que algo que me ha podido haber dicho él was just like, you know, stick to your craft y como keep on learning, como que you're never Ya. gonna stop learning y Ya. keep on learning from yourself a llegar a una mejor nota, you know, produce better. Yo en verdad nunca fui un producer, pero en verdad gracias a él pude agarrar como el software y todo y empezar a, you know, build my own craft y, Ya. you know, that was, Cool. yeah, I mean, he's been sticking by my side for like 6 years now, así que... Heavy como Así pasa el que, no, tiempo. y en verdad no he trabajado con él de vuelta hace 2 años y todo eso, pero siempre nos estamos contactando y he knows we're like connected y, you know, it's good to have someone like that as well. Right. And I have many of those, pero Qué nice. it's nice. Qué bueno tener esos contactos. Mhm. Yeah. ¿Y what happened after? So yeah, I mean, hice como un six-song EP Ya. con él in a week ahí en Dallas. Mhm. That was, you know, lovely. Tipo, it was crazy too because it was the first time me getting to the studio, you know, with an engineer, you know, taking feedback, you know, Okay. songwriting, Sí. you know, y en verdad ahí estaba escribiendo en inglés. Sí. No me estaba driving more al español todavía. Porque como el primero, el primero también, OTL Reminiscent 1, era en inglés también. Ya. Entonces, I was really just writing in English, porque en verdad todo mi music background, whatever I heard, todo venía de Estados Unidos. O sea, en Ya. verdad yo era fanático del R&B, tipo de Bryson Tiller, you know, Party Next Door, you know, Ujú. Drake, you know, you gotta love Drake. Pero super R&B inspired, entonces, you know, that was probably the whole notion of that, and that's why I loved, you know, writing in English too. Mhm. Pero ya con él trabajamos en, ¿qué fue? Como octubre, después diciembre, entrando enero, hicimos a couple music videos, allá también en Dallas, o sea, volví Ya. y hago 3 music videos con él, y claro, conozco más network ahí, videographers, photographers y Buena. todo. Entonces, that was just, you know, the kick of what I wanted to do, y me subieron a la plataforma Worldstar. Sí. Entonces, ahí como era todo en inglés, captaba más o menos como que Una audiencia. what that audience was looking for. Sí. Pero bueno, o sea, ya de ahí comenzó, you know, the reality of carrera. the industry and, you know, Ya, the negative hablemos- feedbacks and stuff like that. Ya, a ver, hablemos de eso. Eso. How was that? Yeah, I mean, Porque obvious. Hubo un hype, o sea... Hubo un hype. You got famous. I got no, okay. Please. I got a little bit of, you know, the You got reality. attention. You got attention. I got a little bit of attention. Y, obviously, you know, you can't expect the best to go, you know. You can't expect that everyone's going to be cheering for you. Pero the important thing was que the people that I had over my shoulder and, you know, the people I had under me too, like with me, were supporting me. Y Pero yo creo ¿qué que... fue ese negative feedback? Did you get it on social? Did you get Yeah, it from social. producers? Yo creo que DMs, you got under the videos too, Ah, like ¿en on the serio? comments. Probably, yeah, I think just like more like online. Ya. Y sí, pero I mean, I knew it was gonna be a reality like that. Ah, ya, no. Obviamente, I was 18, you know, like, or 19, Joven, probably sí. ahí. Sí. 19, entonces como que No es todo fácil. chocaba diferente como es hoy día ya a los Sí. 24, ¿no? Sí, po. Pero sí, entonces that was the reality of it, and if you wanna, you know, no se puede decir que any artist out there hasn't, you know, gotten Claro, that. Así claro. que I knew it was part of the journey, Sí. y al final del día, you know, you just gotta stick to your craft, y... Pero eso me lo dices un Rafa de 24. Como, Exacto. how was it really cuando... Oh, back then, Sí. I was probably, you know, trying to, you know, just taking it in, like, to the heart. Ya. Lo bueno es que estaba con flaca, o sea, estaba Ya. con enamorada, así Sí. que that really como helped me as well, como para Ya. cope with all that stuff, porque Sí. era como,
someone who loves you is always, you know, going to be there for you. Y especialmente haciendo long distance as well. Entonces, you know, someone like that can always, you know, hold you down and, you know, she got your back. Pero sí, o sea, yo creo que a ese tiempo me pegaba súper, tipo, me pegaba demasiado. Te bajoneaba ahí como en me el bajoneaba día. y claro, no era que me sacaba como que la motivación, pero definitely like made me get an ick, you know, from it. No es fácil, No, o sea, no. como que te hace dudar, cuestionarte muchas Exacto. cosas. Sí. Pero it's the journey. Es parte Pero, de... I mean, claro, a los 24 ya puedo decir que Superado. all that stuff, you know, is meant for something, you know, como que... O sea, porque llegaste también igual a una altura, por más que dice, bueno, hablemos de fame, es un concepto hoy día como abstracto y subjetivo. Pero you got art attraction, como en resumen. ¿Sabes? Y entre más traction, más haters. Exacto. Claro. Entonces, claro, siendo un peruano también, como que no hay tanto como movement en ese lado de la industria tampoco, you know, y estando en la industria americana también, entonces como que it was a little bit back and forth with that. I saw you in the Grammys once, maybe. Yeah, es que, bueno, eso viene después, entonces... ¿Cómo llega uno a los Grammys? Entonces, bueno, pasa ya, entonces estamos en enero de 2019. Yeah. Y bueno, ahí me contacta... yo vuelvo a Londres, o sea, yo estoy en Londres terminando mi second semester ya. Ya con la idea de más o menos como, okay, como que I'm getting a little bit of attraction. I want to like push through with this. Claro. Veré si es que puedo congelar mi año y if the great opportunities come, congelo mi año and I'll, you know, proceed with that. And that's exactly what happened. Tipo, me contactó alguien de Los Ángeles que me dijo, you know, I got an opportunity for you in Warner, acá en Warner LA. Entonces it was just like, wow. Entonces... ¿Cómo fue? ¿Eso fue un correo? Eso fue un email, like, o también un DM, porque habían visto mis videos en Worldstar y todo eso, entonces como que they just wanted to get on a call y, you know, talk about it. Y ya, ok, hagamos una pausa. Yeah. ¿Cómo es recibir un mensaje así? Bueno, obviously, at that age too, está ahí como, wow, como I'm getting attraction from LA. Right. And we're talking about LA. Así que... LA. Did you like call your mom? Did you... Exacto, what happened? Como no, sí, yo creo que... ¿Qué hace uno consigo mismo? Sí, no, lo bueno es que justo estaba con Daro y con Nico en Londres. Buena. Entonces como que fue como, like, reality shock took in y fue como, yo, let's go celebrate, bro. Tipo, fue como, yo, getting my first little, you know, email that could take me somewhere y... claro, estás inspirado y and you know you just want to take it, you don't want to like second chance it. Claro, no querer ni second guess it. Pero obviously you want to like, you know, sit down después como like read about it and stuff like that. Pero yeah, I mean it's crazy, tipo, you know, get that a little bit of hype y you know, you just gotta believe it. And you know that's a little bit of like what you've been working for as well. Entonces to like someone give you a shot. Right. Entonces, you know, love it. Sí, entonces bueno, después de eso ya me voy a LA, estoy ahí como working como 3 meses, 4 meses, ahí es cuando voy a all these parties y mi manager estaba súper conectado con Hollywood en ese tiempo. Ya, entonces espérate, ¿el correo era de tu manager? Sí, como mi ex manager. Entonces él era como, vente, te tengo claro, una vente oportunidad. esta fecha porque te tengo una oferta con Warner para trabajar como... ¿Y él ya era tu manager o fue ahí? No, fue ahí que... Como que, más o menos como que you... Esperáis que él va a ser como management porque llega el contrato, management, bla, bla, bla. Cool. Y como que... ¿Y fuiste solo a LA? Claro, y fui solo. Damn. Entonces, bueno, obviamente tengo a my fellow compañeras y compañeros ahí en LA también, así que no era que iba a estar como en a lonely ass city. Pero igual, o sea... Pero igual, sí. If you take it out of the picture, o sea, nos graduamos y tú te vas a Londres y después te vas a Dallas a perseguir tus sueños, como, y después te vuelves a Londres y vas a LA porque ¿cachai? Como, eso igual es... It's a little bit of movement for a 19-year-old, right? Sí. Right. Entonces, no, I mean, al final del día, I knew que off the bat, como que no quería follow the script, más o menos, de, you know, going to college y, you know, doing that, getting a job, and, you know, the script. Pero por eso mismo, I had to take these chances y I had to jump the boat y, and en verdad, that's what, tipo, kept me going, and that's what mainly, como, agarraba mucho apoyo de mi familia porque, you know, they were seeing that I was taking it seriously y, you know, I was trying to do that. Y bueno, entonces me fui a LA
y estaba ahí for like 3 months y durante esos 3 meses estaba in and out of the studio, working con otros artists, bueno, yendo a todas estas juergas, todos estos carretes y en verdad, tipo, going to Jamie Foxx's house, tipo, after party BET, Claro. tipo, carreteando con los Migos, tipo, con Snoop Dogg, tipo... Sí, o sea, no, I mean, like, eso fue como ya, como, like, I didn't even know if I was even there, como que ya a ese punto. Claro, cuestión Estaba como de... just, like, Mike Tyson there, like, just a bunch of, like, just, like, XYZ celebrities and just, like, me, 19-year-old, like, we lit. Tipo, we here. Sí. Pero sí, o sea, Qué you gotta act professional as well, too, Sí, so, sí. you know, you can't be just, like, taking pictures and Claro, doing this, como, all hoy this soy tu stuff. fan, no es como, no, Claro, como, bueno, claro. somos... Es como mi manager me introduce a ellos, les doy la mano, cómo está, como, claro, me introduce como un artista peruano, Claro, trabajando ahí. buena, And super nice. I mean, everyone was super genuine with me. Tipo, qué no fue bueno. nada Hollywood BS. Así Ujú. que... But yeah, I mean... Pues, I mean, he estado en los after parties de LeBron, tipo, cargando con todo el NBA squad, tipo, conociendo a, you know, just a bunch of basketball players y todo. Y obviamente soy fanático. Weón, qué... Así Sí, po. que... Gotta act professional. Así Saludando que... así para arriba. No, no, Oh, era como, yo, what's up, bro? eso. Pero yeah, I mean, super, super lit, tipo, super great Damn. experiences. Nothing that I, you know, regret at all. Pero bueno, la relación ahí entre el manager y yo como que más o menos como que se fue desgastando porque it wasn't really what I was looking for. Yo creo que no de repente caíamos más o menos en el mismo rúbrico de como qué quería hacer. Yo seguía en inglés, quería switch de repente a español, pero no sabía. You know, you're trying to find yourself in the industry as well. Entonces, a los 19 años también. Entonces, surrounded with all these people, Hollywood and all that stuff, you know, it can be a little bit overwhelming, pero lo bueno es que justo en ese momento trabajé con mi producer de hoy en día Actual, también, ya. que se llama Austin Martin, Ya. que es de Texas, y él fue como que el producer que me asignaron cuando llegué a LA y de ya. una, y él también ya es mi hermano y mi mentor también de hace 5 años. Damn. Entonces, ellos dos, él con Jay, son como mis mentors in the game y en verdad son los únicos que he conocido que en verdad han podido ser como real with me y, you know, no tratar de, you know, fake it out just to get maybe a little bit of money or whatever. Claro. Han sido really real with me y, you know, they've taken me into their homes y todo eso. Entonces, you know, I've had Thanksgiving con Jay. Ya. Cuando fui para allá era Thanksgiving, así ya. que I had Thanksgiving with the fam y todo eso. Entonces, Ya. you know, that was instantly like, we're locked in, como Ya. we're family. Sí. Entonces... you know, yeah, I mean, entonces lo bueno es que, you know, everything happens for a reason y, you know, I meet these people que al final they're gonna give you like such good, you know, energy too y, you know, you just connect with them instantly Right. and they stick with you, you know, for a little bit of your whole life. Yeah. Damn. Wow. So that was LA. That was LA. Ya. Entonces, Dallas, you got your fam. Que igual es impactante, Rafa, como escucharte y ir escuchando que vas descubriendo a gente que en verdad es real, como real with you. Yeah. Es decent, es honesta, porque the music industry, como the film industry en mi caso, está lleno de También. divas, lleno de También. gente cínica, lleno Claro. de mentirosos, lleno de gente que te vende cosas. Exacto. ¿Cachai? Sí, no, yo creo que eso es lo que más me ha brindado como un poquito más de peace Ya. and tranquility, como porque I knew I can like go to them y escribirle y decirle como, hey, what do you think about this? Como, hey, I got this feedback, what do you think about it? Y me dicen the real, entonces... Do you think that maybe you lead with honesty y por eso you receive it? Yeah, I could say that, yeah. Yeah. Yo creo que sí. Porque yo creo que también a veces la gente te va como descartando o you go fitting into certain groups of people according to tus preguntas o lo que te interesa, Claro. ¿cachai? Como en tu caso quería crecer, quería mejorar. Claro, I just wanted to learn too, porque claro, you know, quería meterme en la industria y, you know, at such a young age, you know, you can only get a little bit of that, you know, taste, Claro. as long as, you know, you're connected with the right people y todo. Ujú. Y bueno, entonces después de Dallas fue, claro, heading to LA and that's where, you know, Austin y ellos ya, en verdad, con eso también conectamos y, you know, I think that's where it all, you know, started being real to me. Ujú.
Y ahí es cuando ya, entonces vuelvo Ya. de LA Ya. y entonces ahí ya digo como ya, I'm gonna freeze my college, Ya. tipo, porque ya estoy haciendo good traction, I want to do this y quiero seguir, going over there y doing as much as I can as for the little time as possible y, entonces ya ahí termina LA y Jay me escribe y me dice como, hey, como tengo un contacto en la industria latina que es Spiff TV. Ya. Spiff TV era como la mano derecha de Anuel, ahí en Miami. Damn. Así que ya con él pudimos conectar y nos reunimos en Miami y con él entonces quedamos para hacer un álbum. Y hacemos un 10-song álbum ahí a fines de 2019. 2019. Sí. A fines de 2019 hacemos un 10-song album in a week, which was like, Heavy, eso jalao. fue heavy. Sí. Pero I mean, like, the good thing about that es que ya era como a otro nivel de profesionalismo. Entonces, he came in, Sabiendo lo que sabiendo lo que quería. era, como yo Heavy. le dije, I want to do it with my producers, como Austin Sí. y Jay, Sí. y más o menos a ellos también los metí Sí. a lo que era el sonido de la industria latinoamericana. Porque ahí con Spiff ya me dijo como, bro, como go back to your roots, como Ya. cantan en español o como escriben en español, como Ya. get to it. Heavy. ¿Cachai? Y yo no era tan amante de escribir en español, porque también me salí de español en el colegio y todo. Entonces, claro, y para mí, yo en verdad aprendí a hablar inglés antes de hablar español, tipo Sí, de po. chiquito. Entonces, siempre fue como un little drawback ahí que tuve con el español, pero bueno, después ya creces en Chile y estás hablando así, entonces, it's fun, pero definitely, entonces ahí ya dije, ya, let's do it, tipo en español, con todo, hacer unos reggaetones, unos trapetones, all that stuff, Yeah. all that good stuff, Claro. y entonces ahí hacemos un 10-song album in a week. ¿Cuándo con Eh, Anuel, weón? Sí, no, let's not talk about that. Y that's not in the budget. Entonces, pero sí, o sea, ya Spiff vino con uno de los songwriters también de Anuel. Así que that was like, all right, let's collaborate, Claro. let's write these songs. Y fue Claro. como, boom, 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 boom. Wow. In 1 week hicimos 10 canciones. Ujú. Entonces it was just like, down to like the craft, tipo, Claro. desde 3 p.m. a 3 a.m. y every day. Y fue como, Wow. that was real. Tipo, I loved that. Tipo, me sacó la M, pero ahí estábamos con nuestro tecito y a little herbs y toda la verdad, living like, Qué divertido. getting the vocal practicing. Claro. Así que- y eso es lo que también hice en LA. En verdad, en LA me pusieron en vocal coach, ¿cachai? Como que me dieron a little bit of everything para como que más o menos como Entrenarte. darme el industry y el music Claro. and what it really takes, become a superstar. Claro. Entonces, entrenaron así, claro, me caleta. entrenaron un poquito ahí esos 3 meses y Buena. that was great, Ya, entonces you have a Latin album Claro, con uno de los songwriters y producers de Anuel, que no claro. es menor. Think about all the reggaeton songs. yeah. Ya, ¿y qué pasa después? Y después de eso, bueno, Y ahí tenía como 20 años. claro, ahí tenía 20 años. Ya. Yes, 20 years old, yes. Sí. Y bueno, de ahí, ahí, entonces eso fue fines de 2019. Entonces, 2020, enero, nos juntamos con Jay en Miami y con Nico y Joaco y hacemos el Famoso beautiful, video. music video ahí, bailoteo, Sí. On the yacht. Me lo vi hoy día después de muchos años. En Miami, yeah. Sí, sí. Y, that was legendary. Y le pregunté al tipo, juego cómo fue la Sí. Eso, bueno, estaban... Sí. Dice, y Pero de como, repente. it was too real. It was too real. Sí. Pero, Dijo hey, que I was los- trying to give them a little bit of camera time, Literal, Gotta literal. support my brothers. El y- juego me dice como, me metió un WhatsApp y me dijo que íbamos a grabar un video. Así que, fun times, man. Sí. Tipo, obviamente no era un $1 million production tampoco, así que, pero hey, it was ¿La fun. pasaste bien? We had fun, tipo, Jay estaba ahí, we were laughing about it, todo, así, it was Bacán. fun times y fun experience. Pero ahí fue como un take off, ¿o no? Porque yo vi que ese Claro. video tiene como 130,000 Claro, views. Bailoteo para mí fue como que mi song que como que really got recognized porque desde que yo no lancé todo el álbum de Spiff, Ya. yo solo lancé como half of it, Ya. until now. Como Ya. he hecho como 3, 4, 5 canciones, ¿Por? porque las otras son demasiado buenas como for me to just like
como que I didn't feel it was like the time in my career to like put them out. Como que I wanted to hold on to them. Y I felt they had like... Y en verdad hicimos un poquito de todo. Hicimos como de lo más trap a lo más reggaetón y como que variamos ahí en una bachatita así como like really just creating off the bat. Entonces, por eso es que algunas como que I've just holding on to them since 2019. O sea, en verdad I have tipo un montón de canciones. That's, I mean, that's part of the, you know, music. Sí. And you just like creating and you just keep on, you just hold on to them. Right. Obviamente the people don't like that sometimes. Pero you know, you gotta stick to what you want. And, entonces, claro, entonces sacamos un par de canciones y una de esas canciones fue Bailoteo. Y en Perú le dan mucha vuelta a bailoteo en las discotecas, en las radios. Entonces, ¿hasta el día de hoy? ¿En serio? No, digo como en esos momentos. Back in the day. Claro, entonces... Qué ganas de estar en un carrete en Perú con una canción tuya. Sí, o sea, me mandaban todos los videos como, hey, te están poniendo acá. Espérate, ¿y eran esos carretes como con pantalla? Como que se veía tu video. No. Ah, ya, porque ahora pensó fun, como ver a mis compañeros. Imagínate. En un yate en Perú. Pero era como, claro, le mandabas los stems a los DJs y ellos hacían un little bit of remix on it. Entonces como que metían sus transiciones a los DJs y todo. Entonces, tipo, I love that. Tipo, why not? Háganle en todo verdad, el remix a denle mi con canción. todo el remix. Y claro, y ahí es donde I got a lot of traction de Perú y bueno, entonces eso ya es 2020. ¿Y qué se sintió haber como transicionado al español, siendo tú peruano, teniendo este background tan gringo, tan inglés? Yo creo que la transición fue a little slow al comienzo. Fue a little bit of como picking up the book a little bit too. Me leí de nuevo El arte de amar. Me leí El arte de amar como 4 veces ya. Este episodio se lo vamos a dedicar a la Cintia. Sí, 100%. Sí. Tipo, I love that woman. Así que, yeah. Pero sí, yo creo que picking up a book, ese book yo creo, porque I don't really read like that, en español especialmente, pero empezar a, you know, get familiar con escribir bien, las rimas, you know, los símbolos también, las metáforas y todo eso, y it was a little slow al comienzo, pero lo bueno es que ahí con Spiff, he brought in a professional songwriter y todo, entonces como que it was really easy to como go with. Entonces le cambiaba algunas palabras para como que se acerca un poco a mi lenguaje también del peruano y todo eso, como en vez de decir, no sé, la polola, la flaca, así, entonces, cosas así. Pero, I mean, al final del día, it's all the journey, you know, learning experiences y you just keep on growing, you just keep on practicing too. Claro. Yo creo que eso al final del día era todo, practice. Makes perfect. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Después, pasamos a hacer radio y tele. ¿Ya en Perú? Sí. Ya. Radio y tele ya en Perú. Y right before lo del music video. Entonces ya, hacemos radio y tele. Ya, en Perú. I went back a little bit, my bad. Thank you. Fines de 2019. Pero... Claro, ahí radio, tele, en Magali, en las radios de Perú. Super nice, tipo, me recibieron súper bien. Especialmente Magali, me dio mucho amor y pude cantar ahí una de mis canciones que se llamaba La Verdad. Y, you know, súper bueno. Y bueno, ya después de eso, 3 días después de que lo filmo, tipo, estoy cenando y con mi business partner y just like being there with, you know, people. Y me dicen como, hey, el show está en vivo ahorita. Y digo, ¿en serio? Y miro mi phone y mi phone ya está blowing up. Tipo, porque cuando sales en tele ya es, you know, different magnitude, especialmente en Perú también y todo. Especialmente en ese canal también, como están really tuned in, como a las 8 p.m. normalmente salen y es como everyone's back home, you know, listening, what's up. Y me llegan como 4,000, you know, seguidores de una y fue como, wow. Como, that's real. I mean, that's TV. That's TV, guys. You know. Así que, you know, you gotta love that. Tipo, mucho apoyo. De repente, a little bit of, en verdad, no tanto negative feedback as I had maybe expected. Mucha gente gustándole la canción y todo. Entonces, that was super nice. And yeah, I mean, that was just, you know, a little bit more of, you know, what this fame could have been, y esa what it is, y you know, that was lit. Crazy. Yeah. Qué bacán debe ser estar como national TV in your own country. Exactly. Como, that must be cool. Yo creo que that was definitely a goal of mine. Y también es como prove to you
no sé, did it ever happen to you coming to our school and maybe living abroad que no te sentiste peruano enough at some point? 100%. Porque cuando yo salí del colegio, como people told me I wasn't Chilean enough. Yeah. Entonces, That's interesting. I think it is interesting. So I'm thinking como what's the impact to you and your como identity? Yeah. Como, Bueno, en fin, yo creo que siempre me sentí peruano, porque como era súper futbolista también, amante del fútbol, Yeah. puta, me tenía que soplar todos los Chile-Perús en toda mi vida acá. Así que those were nice, with all my Chilean friends. Y claro, siendo el único peruano de los 20 que hay, Sí, po. Ay, qué era traumante Era alguna vez. intenso. Una vez fui a verlo y bueno, ahí me hicieron cantar cosas que no quise cantar. Así que eso fue lo más painful que he sentido. Ay, qué funny. Pero bueno, en fin, después todos me alogaban porque en la kermés el peruano ganaba. Así que ahí decía, yeah, alright, let's settle it down a little bit. I'm Peruvian, this is my stand right here. Era como, yeah, number one. Sí. Sí. Así que... Pero el pisco sour. Pero sí, o sea, pero en fin, o sea, uno también me conoce y siempre me dice, los que me conocen acá en el colegio o en otros colegios que también hice expand to, como en amigos, Sí. siempre pensaban que era un chileno más, ¿no? Sí, po. El acento se te pega y ya estás... This is home, tipo, Claro. vine al primero básico hasta senior year, así Sí, que po. all my life. Pero yendo ya a Perú, como ¿alguna vez te cuestionaron como tu identity o nationality? Allá en Perú... Siendo a singer Claro, porque me or- preguntaban como, ¿Por qué ¿y el dónde has inglés? crecido? Y todo eso, ya, yo viví en Chile toda mi vida. Y Yeah. era como, entonces eres chileno. Sí. Y le decía como, no, tipo, claro, entonces that was probably Claro. a little bit of questioning y era como, no, porque mi sangre y todo es peruana y tipo, toda mi familia está en Perú, tipo, solo tenía mi primera familia acá en Chile. Ujú. Entonces siempre igual iba algunas veces en los veranos a Perú, tenía mis amigos de la playa de Perú, entonces como que I could feel I was still a little bit connected, pero not as much as I wanted to be, too. Right, Así right. que, pero Entonces- definitely that was the questioning behind Right. my identity. Right. Sí. Bueno, awesome. Entonces ya, TV. Yeah. ¿Ya? TV. Eso fue fines de diciembre. Y después ya hacemos enero el music video de bailoteo. Ujú. Y después en febrero ya me dicen como, hey, vente porque te estamos preparando una gira por las discotecas ahí en Perú. Así empiezan. Claro, y... Bad Bunny empezó así también. Claro, y no necesariamente cantando mis canciones, sino también cantando covers y Para que te conozcan. haciendo más presencia, presencia. Así que yo ya estaba preparándome y todo, era viajar fines de febrero y de ahí ya, claro, 2 weeks right before flying out, boom, pega la pandemia. And that's, everything closed down, Sí, po. no funcionó nada. No me fui a Perú, me quedé acá en Chile nomás. And that's, perdimos ahí probablemente como... Ahí me quedé just, COVID, lockdown, had to deal with it. Lo Claro. bueno es que tenía enamorada, así que no estaba tampoco, No estabas tan solo. doing nothing. Estaba romanticizing, and Estás escribiendo tus canciones. just doing me. Yeah. Y entonces, that was super nice as well, porque, a little bit more downtime, especialmente con alguien que estuve haciendo bastante long distance as well. Y entonces that was super, healthy for us. Entonces, nothing but appreciated for that. Y entonces, bueno, y después llega como unos 8 meses después y me dicen como, hey, mira, yo creo que de repente Perú ya se debe estar abriendo y ¿por qué no te vienes en 2021, enero, febrero? Y le damos de nuevo a las radios y hacemos un poquito más de promo. Y voy y bueno, ya 2 weeks in, tipo, me toca que me roban todo el Instagram y todas mis redes, todos mis emails, todo, o sea... How does that- ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue todo este hack? Yo estaba en la playa, en mi playa querida. Esa playa para mí es como mi happy place, como anywhere in I the remember world. you saying that. Así que I was definitely in my happy place. Y claro, te choca algo que al final del día, you've been working on for so long. ¿Cuántos seguidores tenía ahí en Instagram en esa cuenta? Pucha, probably como 40,000, 50,000. Yeah.
Que Como, igual en esa época... claro, en igual esa era época, alto. for me as well, como que fue era nice, you know, Sí, po. tenía un good reach y todo, entonces, más que nada me importaba la gente también que, you know, would just follow me desde antes, desde Sí, po. mucho antes, entonces, you know, the OGs y todo eso, y solo tenía un IG también, entonces como que no Sí, era po. que podía ir a mi privado y decir como, hey, me han hackeado, entonces ya la gente como más o menos se daba cuenta de eso, de que me habían hackeado y en verdad ahí fue como un downhill, como y Pero ¿cómo fue ese día que te diste cuenta? ¿Te dijeron? ¿O fue alguien te estaba managing fue your... como, me metí a mi Instagram una mañana y I got como logged out y fue como, y de la nada fue como, ¿qué fue? Y ahí mi amigo me escribe y me dice como, hey, están hackeados. Y es como, me manda una foto del perfil y es como Cualquier cosa. totalmente otra persona en mi Ya. perfil, como con nombre cambiado, todo, ya con posts así Ah, y wow. toda la cosa. Y it was just like, y estaba como, ¿what? Sí. Y fue como, ya, let's go to Instagram support. En la, no Cero. Instagram support. Sí. It's trash. Así que, I got no support. yeah, así que, you know, it was, ahí fue como, damn, como que I was just trying to do everything I could para reach Claro. out con alguien, a ver si alguien me podía ayudar. Nothing was really going on porque también era COVID, entonces como que, you know, less people working, no sé. Qué heavy. Pero al final del día yo creo que eso como que, especialmente también en el pandemic, you know, right before going on tour y todo, yo creo que back then I could just see que maybe I wasn't ready for it, you know, ready to get up Now you see it like that. and now I see it like that. Right. Exacto, now I see it like that. Antes era como, ya, let's do it, como, ya, quiero Right. ir, la verdad. Sí, po. Pero era como, maybe I wasn't, you know, ready for, you know, the big audience, the big, you know, the Claro. big shows, moving around like that. Maybe I was, Crazy. you know, you never know. Yeah. Pero al final, it made me become, you know, a better person and to find myself too. Sí. Como right during that, como ya 1 year Sí. deep de pandemia, me roban mi Instagram y decido quedarme en Perú nomás y conectar un poco más con mi familia allá y me quedé solo ahí en la playa 3 meses Heavy. y fue como ya como this is me, como I wanna like let's go back to the core of like Right. songwriting, maybe learning something new, which was like production Yeah. and you know learning how to produce you know just sing too, Sí. como estaba solo en esta casa y you know with you know parlantes y todo eso, entonces I was Qué just like rico. estaba en mi salsa, Sí. pero at the same time viniendo de algo como que igual me impactó Difícil. un montón. Porque me puedes decir como que al final ya te robaron tu cuenta, te robaron todo. Significa que se canceló, como que te Claro. cancelaste como persona al final. Como Claro, que ya no porque tenías presencia. justo ahí estaba hablando con un new management Ya. para hacer hacer una mini promo tour, hacer Claro. como más giras, hacer como más audience, you know, reach more people y todo. Y claro, pasó eso. Entonces, Como que ya volví a cero. I was just like, damn, like Sí. I can't get it back. Como que, you ¿Qué know, hago ahora? I'm troubling y Claro. what do I do now? Claro, no Sí. estoy en la universidad tampoco. Sí. Entonces estaba como, como how do I, you know, keep my brain, you know, functioning Focused. and like Sí. working and, you know. Ya. Ahora, en este timeline, se nos cruzan los timelines Claro. porque llegan dos personas que han estado en este podcast varias veces, que es Bex y Seba. Yes, The Albagli Brothers. the Bagley Brothers. Y un día miércoles, no me acuerdo de qué fecha, pero ya un año después de o sea, en pandemia, me meto a un Zoom y hay puros hombres. A little bit intimidating. Y yo ahí como, hi. Claro. Y eran Wednesday Meditations, que tuvimos como 9 meses la primera vez, como Ajá. de corrido, Yo. meditando. Sí. Y yo creo que if it wasn't, you know, For for that. them, I Yeah. wouldn't be who I am right now, too. Right. Yo creo que eso hasta hoy en día lo seguimos haciendo. Yeah, I know. Obviamente different schedules. They kindly asked me to leave. Eso le decía al juego. What? Sí. Oh my god. Yeah, pero que I was the only girl, you guys were all guys. Yeah, y yeah. en una de estas, I don't know. I get the reflection, ahora es más como deep, it's better. No, sí, o sea, it definitely, you know, shaped me for who I am today. Y learning how to meditate and, you know, connect with yourself and stay grounded. Let me ask you a question. ¿Cómo fue conectando con ese Rafa que recién le robaron todo al final? Toda tu Claro, presencia. fue como, why did this happen, you know? And, Claro, como and que I feel like you were consciously looking for answers. Exacto, sí, I was definitely looking for answers.
estaba también como que en un punto que como que no sé si debería, pick up the books again nomás and just forget about everything I've done. Claro, como que te das por vencido, Claro, ¿no? me di por vencido for a minute y fue como, damn, like, that just happened because como que that's just God telling me, like, hey, like, maybe that's not for you. Maybe just, like... ¿Y how do you pick yourself up? Como que hablemos de ese punto en que tú te diste por vencido, porque yo no sabía eso. Sí. Sí, o sea, yo creo que ahí fue en mi casa de playa, Estando solo, que no es solo, menor. además, claro, trying to, be independent too, like, cocinarme y, just be Todo. me nomás. Claro. Pero al final yo creo que out of many tears and, tears of joy, tears of, sadness, todo, every type of Frustration. tears, frustration, yo creo que ahí es donde I just, me iba a la playa solo, just wanted to connect, as much as I could with, Earth. And try to, find a reason to, like, maybe, keep on pushing. Right. And al final del día me di cuenta que it wasn't, like, about mainly, like, getting more viewers, more listeners, more, trying to be, like, a superstar, trying to be, trying to go for, like, everything at once and toda la cosa. Fue más como, vamos paso a paso, and, like, but al final del día, like, stay, like, true to yourself. Como, Yeah. And fue, like, what is it that you love about music? Yeah. Y yo creo que al final de eso fue como songwriting, como, Eso es lo and que like más- journaling. Al final del día, it didn't have to be, like rhyming every song, every lyric or anything like that. It was just like, let's write a story and, journal like solo or with someone else maybe. Y meditation definitely got me into like journaling as well. Sí, po. Y Hicimos también meditaciones guiadas con escritura. Claro. Eso era muy cool. Entonces, y eso también te habían como pautas de como Sí, muy cool. por qué o como, sentences like Sí, that. como Entonces, picture yourself in a year. Exacto. What if you had a year to live? Como, Claro, oh, exacto. okay. Entonces, very deep moments. Sí, y uno en pandemia todo encerrado, Sí. como, uff, si Sí, tuviera un como, año para vivir. just take me out of here, please. Sí, como, Yeah, vámonos no. si nos vamos a morir, vámonos todos a una casa juntos. 100%. Sí. Así que, yeah, I mean, yo creo que ahí fue como, I had to make a move y ahí es cuando decidí como retornar al estudio y dije como, bueno, tomé una clase ahí como about like copyrights and like law and like in the music business. Buena. Entonces that was like, you know what, like it's always important to como, le pasa a mucha gente en la industria que no leen los contratos, Sí, no se enfocan Se lo mucho en cagan. lo que es el negocio al final, porque al final del día it's a business. Sí, po. Como al final del día it's 80% network, 10% como, o creo que 90% network, 10% talent, Sí. una cosa así. Sí, po. Entonces, al final it's a business y and to get to know that business you want to like study the business. Así Right. que ahí fue como, you know what, para que mi mente siga, produciendo and like just like learning, que al final del día era lo que all my values wanted, centered Sí, to, era como just learn and learn. Y especialmente de algo que ya me gustaba también, que era el negocio de la música. Entonces, Bueno. that's when I took ya los steps a como irme, o sea, eso ya era como junio y en agosto ya me había ido a Miami a como pursue ese como degree in Ya. music business. Y Ya. entonces that's where like my head, just shifted. And a través de eso, new music y Y sacaste tu Claro. New RMNISSIN II. que bueno, que comenzó desde que me fui a Miami, porque Ya. al mismo tiempo me voy a Miami y termino mi relación con mi enamorada de 4 años y medio. Entonces, it's a big move y fue algo igual guiado por mí, sabiendo que igual ella se iba para otro lado, yo me iba para otro lado y and, it was, mi cabeza it was, start of a new chapter y as much as, you love that person, como que que sometimes, you gotta Let them go a little bit. move on a little bit para como enfocarte más o menos como que en lo que your dreams are about. Right. Entonces, Damn. claro, entonces ahí ya full study mode. Lo bueno es que estaba con todos mi Bow Crew boys ahí en Miami, así que, which they still are. Voy a dar un contexto. The Bow Crew Boys es un grupo del colegio que you guys named yourself after. Yes. And you're gonna probably do other stuff. Like, I've asked a few of you, como, what is it? You've all given me different answers. Yeah.
Pero Sí, o me han sea, dicho que tú eres el más motivado como to make the boat crew a thing. yeah, es que there's like a strong connection there, como Sí. with my boys. Yeah. Entonces, somos como 20 o Son un par... 17 Sí, o son muy 18 partners. así, que ever since el colegio hemos estado super connected, como que estamos FaceTiming every other Sí. day maybe. Sí. Y bueno, somos 6 en Miami, después otros en Chile, otros en Europa, otros en Estados Unidos también. Entonces, you know, the bond y el brotherhood que hemos podido crear ahí fue something como que super, como just powerful. Right. Entonces, that's why I, you know, I love it and I strive for it and I want to make it like, va a ser como un collective Sí, po. entre nosotros. Sí, Y sí, pues algunos estamos tatted como con nuestro little boat Right. too, así que, you know, it's definitely something that I know I owe them a lot for that as well, porque that also como kept me grounded, para como, you know, having a lot of support right behind me in the Right. music, you know, they loved my music, así Sí, que... po. Sí, siento que eso es lo que yo percibo como en external, como all growing up together, como I feel that you boys are como more connected que any group of people I've seen or Claro. observed. Y a mí me da la impresión que there's like a very healthy masculinity como en ese grupo. Sí. A diferencia como un locker room toxic masculinity. Sí, porque al final del día we all como hold each other, you know, accountable for Right. things como que maybe we're not agreeing with or we're not, you know, with. And we just hold them accountable for it. And, you know, we Right. talk about it and we talk about why that's not, you know, good. Why, you know, we got to maybe fix that a little bit. That's where, you know, I think progress is made in a brotherhood too. O sea, en un friendship también, como que when you can like really sit down and, you know, talk about the mistakes you've made and you know, how you can improve as a person as well. Y saber que tus hermanos van a estar ahí, you know, en las buenas y en las malas. And you know, that's just how, you know, a relationship like that, you know, works. Sí. And you know, you not just say like, hey, you did something wrong, como you're out. ¿Cachai? Which is what mainly happens in some types of these groups en el colegio, claro. cosas así. Claro. Entonces, yo creo que that's probably where the bond, you know, Qué nice. and like the not the locker room masculinity Claro. with that we're not with, you know. Sí. Qué Entonces, nice. 100%. So where are we now? What's the plan? Okay, here's the thing. I was talking to one of your boat crew friends recently. Y I was like, what should I ask him? Y me dice, ask him about his vision. About my vision? Your vision. Me dijeron que tu vision has been solid como ever since. Porque I'm like, what do you think I asked this person, what do you think has made Rafa keep on going? And he's like, he should answer that question. Pero, talk about the vision. Yeah. Bueno, the vision, I mean, al final del día era con RMNISSIN II, yo creo. El segundo álbum. El segundo álbum, which also came out of a, you know, breakup. You know, came, you know, 2 years in the making. Y de nuevo fue como ese sense of closure. Y a closure for me y with that relationship as well. Closure que in the first relationship I also didn't get from that person, and in the second one I didn't get as well. So it's, you know, that's what I, you know, me pongo en ese lado para hacer ese closure and create that music. Claro. Y yo creo que RMNISSIN II como que me brindó todo lo que pude hacer como finding my sound. Yo creo que RMNISSIN II right now es como lo más pegado a mi sonido que he encontrado. Wow. Y lo más beautiful about it es que lo hice con mis brothers en Miami, en Santi y Franco, que están ahí también. And, you know, we could create... Claro, y la Flo también, que con ella, claro, escribo every week with. Y, you know, eso para mí es como therapy. Especially, I love collaborating with, you know, women, más que guys, when it comes to songwriting. Right. Entonces, because it gives you, you know, best of both worlds, too. Right. Así the que... female perspective. Exacto. Claro. Entonces, como que, you know, writing, you know, love stories or stuff like that with them is, like, you know, the best time ever. Y, you know, that's just how it has to go. Yeah. Rafa, este podcast siempre termina con una misma pregunta. Entonces te voy a hacer la pregunta. Y the question is the following. Escoge una edad que tengas, obviamente, from your childhood. Puede ser la que tú quieras. Y le vas a hablar a esa versión Rafita, chiquitito. Si me puedes decir qué edad es la que escoges y qué es lo que le dirías sabiendo todo lo que sabes hoy.
Yeah, o sea, hoy en día a los 24, I'd take it back a... Yo creo que a los... ¿Qué fue? Como a los 16. A los 16. O sea, Yeah. es como junior year of high school. Como ending that first como real probably relationship I had. Y después de eso sabiendo que, you know, love is within me. Yeah. Y que not just relationship wise, pero sino Right. como lyrically or, you know, metaphorically, anything to do with, you know, loving, you know, friends, loving, you know, Right. your family, anything. Y yo creo que eso es lo que yo me diría a mí mismo como a los 16 y diciéndome que como love will be found again. Porque, you know, you find yourself in a breakup y es como, I'm devastated. Like, Sí, I po. won't find this again. Sí. Entonces yo creo que I definitely say you will find yourself with love. And I did find myself al final. Pero love, I mean, love is so powerful, man. Like, you need it. Como Right. que we need it. We need it. We- Entonces, the world needs it too. Porque Sí. en verdad, it's become such a dark place también, especialmente in the eye of the public. Claro. y estando como, you know, putting on this persona or whatever, pero yo creo que love is definitely something I tell myself, you know, to keep on pursuing and, you know, just keep on dreaming of love, porque love will take you places. Entonces, that's deep. ¿Te puedo decir que eres la primera persona que me ha respondido eso? ¿Sí? Sí. Yo creo que hay mucha gente, y no es para juzgar a nadie con su respuesta, pero ¿por qué hago esta pregunta? Es porque me ilustra siempre mucho como qué cosas importantes te marcaron y qué cosas necesitaste decirte a ti mismo. Y que tú te quieras decir a esa versión de 16 cuando recién you broke up, como... I'm connecting porque the first time I really felt a breakup, alguien muy sabio me dijo, Ivania, como esa capacidad de amar es tuya. Como no se va con esa persona, sino se queda Claro. contigo. Pero the biggest fear es como, pero no voy a amar a nadie más. Como que Exacto. si esa persona me ¿cachai? Como, ¿cómo Exacto. le explicáis a tu versión toda esa mierda? Yeah. Como, Exacto. How do ¿cachai? you like pull yourself up claro, to como que el believe corazón that- se me fue, entonces ¿cómo lo hago de vuelta? Ajá. Y cuando alguien me dijo como esa capacidad de amar es tuya y que tú como que me digas como when love is everything, qué lindo, como que lindo tener esa capacidad de recordarte eso y se nota como el valor que tienes tan presente. Entonces en la música, por Sí. más que sea reggaetón, o sea, algo tan Sí. más spicy y todo el tema, qué nice. Yeah, you always gotta add a little bit of spice to love, you know. pero, you know, it's always spicy out there. I ain't gonna lie. Pero, yeah, I mean, love. You gotta love. Love, man. You gotta really love. Yeah. Así que go out there and love people. Y por la Cintia. Y por la Cintia, que en paz descanse. Sí. What a beautiful woman. Yeah. Sí. Yeah, this is for you. Sí. Porque sigo teniendo ese libro and I will forever ¿Me puedes mandar una foto? keep it. Sí, sí. Está Ya. en Miami ahí. Ya, ahí me la mandáis. Sí. Vamos a post la foto de la signature así de la que Cintia. Cynthia forever. Sí. 100%. Qué nice. Yeah. Rafa, it's been a very magical ride contigo. Yeah. No, it's been a pleasure for me, en verdad. Yeah. It's beautiful que me has podido invitar acá y estar acá contigo y, you know, talk about life, the I feel journey. like we've never talked this much. No. Y tan deeply. No. Y todo. Claro. That's probably That's for a nice. reason, too. Right. But be here and, you know, Right. as well tell our audience a little bit about me. Yeah. You know, I appreciate for having me here and, you know, giving me the little space, the time. Y, Obvio. you know, loved it. Yeah. And We can do a year. go get your cards. Eso. Go get your white dragon, baby. Let's go. Thank you, Rafa. 100%. Bueno, estás más que invitado cuando quieras. Love it. Voy a dejar todos los links. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu música? Sí, en IG me pueden encontrar como The Great RAF o escribiendo RAFV también. La música anywhere ahí en los platforms, RAFV, RAFV, como dicen hoy en día. Pero sí, you know, you can find me there and you'll love my music. I hope you do. If not, hey, love. Pero yeah, you can find me there. Awesome. Awesome. Bueno, Lovely. compártele este episodio a alguien que tú crees que le interese, a alguien que quiere practicar el inglés, porque igual estuvo duro Igual el estuvo Spanglish. Sí. Ahí me Deep. confirman atrás que estuvo alto tu Spanglish, Alto Spanglish. pero hubo ahí un disclaimer, como que se avisó. Bueno, y nos vemos en el próximo episodio, que estén muy bien. Chao, chao. Peace. We're done. Woo! Nice. Oye, buen capítulo.
tiene más porcentaje de Spanglish de todos. Sí.